Bueno, pues vamos a por el último bloque en el que vamos a abordar cómo influye el entorno en mi metodología. Os he hecho algún comentario durante la presentación y os venía diciendo de que una cosa es todo lo que tú sepas de fútbol, tu formación, tu experiencia, y otra cosa es el entorno en el que te mueves. He tenido la oportunidad de trabajar en 4 continentes, en culturas muy distintas, en costumbres muy diferentes, y la verdad es que si no te adaptas en este sentido, probablemente sea difícil que puedas tener éxito a nivel deportivo y a nivel personal en determinados entornos. En este caso vamos a abordar el tema de Guinea Ecuatorial, que es el que nos atañe a nosotros a nivel de selección. Todavía te influye más cuando entrenas a una selección. Digamos que entrenar a una selección es entrenar al equipo de todos, como bien sabéis o como bien decimos. Y eso tiene una gran responsabilidad sobre tus espaldas y cada decisión que tomas y cada aparición que tienes en los medios de comunicación o como representante de todo el país que eres, pues bueno, es bastante importante y yo creo eh, que debes estar sobre el terreno, empaparte bien de todo lo que es de sus costumbres, de su cultura, de su religión y a partir de ahí puedes empezar a saber cómo ellos sienten para que tú entiendas y todo esto te va a influir hasta en tu propia metodología. En primer lugar, aspectos positivos a nivel interno, ¿no? Los jugadores tienen en Guinea Ecuatorial muy buenas condiciones. Hay muy buena materia prima de jugadores. Es una lástima que no tengan la visibilidad necesaria, pero esto es lo que a mí me ilusionó con el proyecto, pues yo lo desconocía. Tenía poca información de lo que era el fútbol africano y lo que era, yo recuerdo que estaba en Emiratos Árabes Unidos hablando y negociando con Guinea Ecuatorial. Claro, ellos me dijeron, pero vives en Dubái, ¿te quieres venir a Guinea y establecer allí este proyecto que me estás contando cuando vives quizás en el mayor lujo del mundo? Y le dije, sí, sí quiero, porque aquí me estás ofreciendo un puesto de seleccionador nacional y en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, tengo un puesto de segundo entrenador. Más allá de condiciones económicas o no, había algo tan importante que era la posición deportiva que me atraía sobremanera y que hizo que este proyecto se llevara a cabo. Una vez que se firma, lo que me ilusiona con el proyecto es que hay buena materia prima, que se pueden conseguir cosas y descubrir esto en los jugadores para mí fue fundamental porque una vez que yo lo descubro, se lo intento hacer ver a ellos que realmente se pueden conseguir cosas. Y esa es la labor que tuvimos desde un inicio. El fútbol en Guinea es primer deporte, se vive con pasión, se juega en cada calle, en cada esquina, se sigue la Liga Española. Hay que tener en cuenta que se ve la televisión casi como si estuvieras en España al haber sido colonia, por lo tanto eso ayuda mucho. La Copa de África se juega cada 2 años. No tienes que esperar 4 años para jugar como en Europa, una Eurocopa o una Copa del Mundo cada 4 años o unos Juegos Olímpicos. No, es cada 2 años. Esto lo facilita mucho porque siempre estás jugando partidos oficiales y aunque te caigas de una, rápido empieza el comienzo de la siguiente. Y esto para mí es interesante. La Copa África, por primera vez en el año 2019, la temporada pasada, se ha movido al verano y eso ha hecho que tenga una gran repercusión. Anteriormente, jugando en enero, los clubes eran muy reticentes a ceder a los jugadores, se jugaba mientras se juegan las grandes ligas europeas, o no nadie, ¿no? Se seguía mucho menos. Yo creo que han acertado, a pesar de que, lógicamente, por tema climatológico se tenga que jugar a partir de ahora siempre en el norte de África, pero es mejor porque tienen más visibilidad. Y el que haya cada 2 años, pues te da una estabilidad, ¿no? En lo que decíamos, en el puesto, porque si firmas por un proyecto, en principio debes terminarlo y esa estabilidad de tener 2 años, pues realmente es interesante. Había jugadores que no venían con la selección que se sumaron al proyecto, como hemos ido viendo a lo largo de la presentación, jugadores muy importantes que dieron un salto de calidad tremendo, en los que se convencieron del proyecto y evidentemente una vez que convences a los más importantes, los demás acababan llamando ellos y decir que querían jugar para Guinea, cuando anteriormente
Bueno, no solamente, no me gustaría que se me malentendiera, tradicionalmente, hasta hace muy poco, jugar para la selección era algo muy secundario, pero incluso en países importantísimos se lo tomaban de otra manera. Prácticamente era una semana que los jugadores desconectaban de su club y se iban medio de vacaciones. Y eso ha pasado en grandes países y en grandes potencias del fútbol mundial. No solamente ha pasado en países que no tienen tradición de jugar grandes torneos internacionales. Por lo tanto, esto, que se sumase este tipo de jugador a este proyecto, hizo que los otros jugadores directamente llamaran que querían venir cuando tradicionalmente ellos preferían el día a día en sus clubs, ¿no? Vivir en el país en el que estás trabajando, creo que para el que trabajas, creo que es fundamental. Es cierto que había muchos jugadores en el extranjero, es cierto que, pero yo creo que si nosotros como españoles el seleccionador fuera alemán y dirigiera a la selección española desde Alemania, pues igual no nos sentaba bien, ¿no? Yo creo que yo me ponía en ese caso y bueno, yo tenía una gran presión social por vivir allí y mediática y también por convocar jugadores locales. Yo tenía una gran presión social y una gran presión mediática porque ellos consideraban que debían ir más jugadores locales. Y yo entendía que tenían que ir los mejores, que tenían que ir solo titulares, como hemos venido diciendo. Entonces eso a mí me hizo seguir tomando decisiones priorizando el factor deportivo. Yo era consciente de que si la selección absoluta ganaba, eso tenía un efecto tremendo sobre todo lo demás. Y a partir de ahí podíamos construir muchas cosas como hemos venido comentando. Socioculturalmente fue muy fácil adaptarnos porque al haber sido colonia española, al haber sido España hace 50 años, Guinea Ecuatorial era España, era territorio español, ¿no? Entonces, hablan el mismo idioma y eso es una barrera importantísima que está eliminada, ¿no? Cuando trabajamos en Dubái o cuando trabajamos en la Superliga China, de tener que trabajar directamente, hacer hasta 2 traducciones del español al inglés, del inglés al árabe, pues muchas veces teníamos grandes problemas de traducción, ¿no? Y entonces, el tener el mismo idioma, pues lo hizo que fuese muy fácil. El que la mayoría de los jugadores jugasen en España hizo que nos entendiéramos perfectamente. Y la verdad que, a pesar de estar lejos de casa y en un país africano metido ahí en mitad del continente, pues sentíamos que estábamos realmente como en casa, porque, pues ya os digo, desde el idioma, la televisión, las costumbres, la religión, pues es la misma y eso te lo facilita bastante. Nosotros llegamos con una nueva presidencia, ¿no? Que apoyó este cambio. No es lo mismo entrar a un sitio en el que, sino que llegamos como de cero todos y esto hizo que todos con esta energía pudiéramos llevar a cabo este proyecto hacia adelante. La aceptación de las jornadas formativas que dábamos a los entrenadores locales, a los preparadores físicos, a los árbitros, tuvieron una aceptación tremenda y muy positiva y eso la verdad es que nos dio mucha estabilidad. Fijaos que de qué manera uno vive de los resultados, pero sin embargo, cuando se ve más allá de fríamente analizar un resultado y ven que estás haciendo esta serie de labores, pues te estabilizan en el puesto y nos dieron gran credibilidad. Había gran cantidad de niños con pasión por el fútbol, lo que iba a ayudar a una creación y consolidación de categorías inferiores. El problema que existe en Guinea Ecuatorial es que los jugadores pasan de jugar en la calle, digamos, a jugar en primera división del país, ¿no? Que es aficionado, pero no existe ese paso formativo. Yo creo que esa consolidación de las categorías inferiores es y era necesaria. Y bueno, pues otra cosa es que no hubiera mimbres o no hubiera gente con la que jugar, o no, pero se veía que había, ¿no? De hecho, ya hay academias que están trabajando realmente bien y bueno, pues tienen futuro y más aún si se organizan. Para mí, la clave fue que el cambio de mentalidad que hubo en el grupo después de coger la selección, ¿no? La disciplina es la parte más importante del éxito. Yo cogí una selección con muy buena materia prima, como os estoy contando, con muy buenos jugadores, pero con muy malos hábitos. Por lo tanto, sin disciplina es difícil y sin organización y sin compromiso es difícil que las cosas
a nivel metodológico funcionen. Por lo tanto, pusimos una disciplina bastante férrea y los jugadores la aceptaron bastante bien. Y yo creo que eso fue cuando supimos que la cosa iba a ir bien, cuando dice, joder, les estamos exigiendo realmente mucho y ellos realmente están aceptando todas estas normas, todas estas propuestas y van hacia adelante, ¿no? Esto ha dejado de ser una semana que se juntan aquí, desconectan de sus clubes y luchan por nada porque piensan que nunca van a jugar una Copa de África, piensan que nunca van a jugar una clasificación para una Copa del Mundo, piensan que no son capaces de tal, y en el momento que ellos vieron que si se unían y íbamos todos a una, lo podíamos conseguir, eso pasó a ser un equipo de fútbol, ¿no? A nivel negativo, intrínseco, lo que os decía hasta ese momento, yo sobre todo en mi primera concentración, pues hubo muchísimas cosas que no nos gustaron. Una concentración en la que curiosamente el partido se terminó ganando llegar a un sitio y ganar la primera fecha FIFA oficial en un país en el que no solía ganar, pues nos dio mucha energía para seguir trabajando, pero durante esa semana vimos que las costumbres no eran buenas y bueno, no sabíamos cómo el grupo iba a reaccionar a estos cambios y tomamos decisiones muy duras a nivel individual y a nivel colectivo, pero por el bien del grupo y bueno, pues el tiempo nos dio la razón. 2016, 2017 no había habido buenos resultados con la selección y los jugadores se habían desmotivado, no querían venir, querían quedarse con sus clubes y bueno, pues el coger la selección en ese momento pues era partir de cero, rearmar un equipo por completo de cero y volverle a dar esa idiosincrasia que había tenido en Copas de África cuando actuó de local y logró unas buenas participaciones cuando fue local y la Copa de África se organizó en Guinea Ecuatorial, ¿no? Yo creo que hizo muy buenas competiciones y eso se perdió durante estos años y había que revitalizarlo. Estos problemas de organización que os hemos ido comentando anteriormente. Algo que para mí, bueno, no se puede permitir, ¿no? Es el paso de, no sé si de las juntas presidenciales anteriores o de los cuerpos técnicos anteriores, pero no teníamos ningún trabajo, ningún legado, ninguna base de datos, no teníamos nada a lo que anclarnos como para empezar el proyecto. Nada, absolutamente nada. Entonces, nosotros salimos a finales de 2019 del proyecto de manera voluntaria. Personalmente tomé esa decisión para buscar nuevos retos y nuevos sitios donde lograr seguir creciendo y toda la información durante 2018 y 2019 se quedó en la federación para que el próximo seleccionador tenga no por dónde continuar, porque él obviamente será libre de por dónde va a continuar, pero nuestro trabajo ahí queda y ahí quedará para siempre en la federación. Yo creo que eso es muy importante y bueno, si hemos visto o si he visto las convocatorias siguientes, pues ha ido por la misma línea en la que íbamos nosotros y creo que con gran acierto. Bueno, esto pasa normalmente siempre en el mundo del fútbol, ¿no? Estamos más de 2 años para intentar firmar en un determinado sitio, presentando proyectos y demás, y al final pues te acaban dando el puesto cuando prácticamente tienes un partido muy cerca y se precipitan los acontecimientos, ¿no? Entonces, bueno, las cosas hasta que no están firmadas y no están hechas, pues no están, y más en el mundo del fútbol, y bueno, pues cuando se cierra todo, estamos a escasos días de la fecha FIFA de septiembre y bueno, pues no había tiempo para, como me hubiese gustado, como para poder preparar esa fecha FIFA en condiciones para habernos adaptado correctamente, ¿no? Es un factor negativo que tuvimos a la hora de entrar. El que no existan categorías inferiores en los clubes, pues dificulta el futuro, ¿no? Más próximo de los propios jugadores. Porque ahora mismo la única salida que yo les veía era que salieran y tener posibilidades de jugar en España por los lazos estrechos que tenemos con ellos, por el tema del idioma y por el tema que es un jugador que aquí en España puede marcar la diferencia por sus buenas condiciones físicas. Vimos que los entrenadores a nivel local pues estaban escasos en su formación, en las jornadas que hacíamos con ellos y creo que, bueno, creo que es algo que está también en el debe, ¿no? Yo creo que la formación es muy importante.
Yo actualmente cuando firmé en Ecuador, pasado mes de diciembre, todas, absolutamente todas las entrevistas eran ¿por qué un entrenador español? ¿Qué tenéis los entrenadores españoles que os distingue de los demás? Yo, ahí están todas las entrevistas, ¿no? Dije que para mí el entrenador español está a la vanguardia del fútbol mundial por el motivo principal que se devora la formación. En España nos devoramos la formación, lo que estáis haciendo vosotros con este vídeo. Sacas cursos de cualquier cosa y la gente se lo devora, la gente se lo come constantemente, quiere consumir constantemente fútbol, formación, metodología, análisis, hables de lo que hables, de preparación física, psicológica, táctica, técnica, la gente se devora la formación y eso nos da el estar muy bien preparados. Y esta preparación que tiene el entrenador español marca la diferencia con respecto a los entrenadores que están en el extranjero. Entonces, yo creo que lo he defendido siempre a capa y espada por los 4 continentes, en el que el entrenador español tiene mucho que aportar a nivel deportivo en esto del fútbol, siempre y cuando, bueno, pues quiera salir de sus fronteras y sepa adaptarse a distintas circunstancias. Yo creo que ahora nos cuesta mucho menos salir con respecto a anteriormente y cada vez nos cuesta también menos adaptarnos. El nivel de profesionalismo que tiene el fútbol en España y en los principales países europeos no lo encontramos cuando salimos de estos países importantes europeos. Y esto hay que ser consciente de ello. Y no hay que decir, bueno, es que no, hay que hacerles llevar tus ideas, hacerle llevar cómo se entrenan los mejores países del mundo, cómo se cuidan los mejores jugadores del mundo, cómo se alimentan los mejores jugadores del mundo, cómo descansan, cómo se entrena. Yo creo que sobre esto hay mucho que mejorar a nivel mundial, porque en cuanto sales de los principales países europeos, los hábitos o el sentido de profesionalismo que tienen los jugadores dista mucho de lo que es el fútbol europeo. Entonces, existen grandes diferencias entre los mejores países europeos al resto del mundo. El jugador entiende por ser profesional una cosa muy distinta a lo que nosotros tenemos entendido. Entonces, esto te choca y te choca mucho, pero yo soy de la opinión que no hay que abandonar, que hay que continuar, que hay que seguir haciéndoles llegar nuestras ideas y siempre adaptándonos, pero siendo firme con nuestras convicciones. Mucha gente me preguntaba cómo son las infraestructuras que tenéis allí. Digo, infraestructuras tienen. Quizás lo que no está es el mantenimiento constante, ¿no? Porque veías buenos campos, buenos estadios, pero quizás ese mantenimiento, que es lo que te da el que estén en buenas condiciones, pues te impide el tener el poder realizar una metodología mejor. Para nosotros como selección es sencillo, porque solo entrenábamos 3 veces al mes, en el mejor de los casos, y podíamos gozar del Estadio Nacional, que por entrenar 3 días, pues no pasa nada. Pero para los clubes que es entrenamiento diario, pues necesitan un mejor mantenimiento de unas buenas infraestructuras que tienen, pero quizás un mejor mantenimiento si nos encontrábamos que era necesario. A nivel de fuera, ¿no? Lo que nos venía a nivel extrínseco, positivo, liderar una selección es ideal, ¿no? Es una posición ideal desde la que ser un ejemplo y tener influencia sobre lo que queremos conseguir. Es ideal, aunque vayas a un club y lo hagas bien, no eres tan ejemplo como el ser seleccionador de un país. Y yo creo que eso es muy importante, ser consciente de la responsabilidad que tienes. Guinea Ecuatorial es el único país en el que se habla español y el fútbol africano, ni que decir, tiene el crecimiento que ha tenido en las últimas temporadas. Yo considero que el hecho de compartir idioma, costumbres y cultura, pues hace que los jugadores ecuatoguineanos deban dar este salto a la Liga Española porque tienen nivel como para hacerlo y no hay otra barrera como para impedírselo. El fútbol emerge constantemente en Guinea Ecuatorial y bueno, desde fuera pues se nos veía como que éramos pioneros en crear una determinada estructura de fútbol formativo, de fútbol base y podíamos marcar la diferencia. Durante este tiempo, muchos intermediarios, representantes, directores deportivos, clubs, me llamaban constantemente sobre
¿Hay algún jugador bueno por allí? Ten en cuenta que si alguno destacádmelo saber. ¿Por qué? Porque sabían que éramos los ojos en Guinea y que si nada se graba y nada se sabe, pero de repente te aparece un Emilio Ensue, te aparece un Carlos Acapo, te aparece un Pedro Obián, te aparece un Pepín que juega en el Parma. Entonces, estamos hablando de jugadores top que están desconocidos, ¿no? Y bueno, pues eso también pues nos permitía estar en contacto con grandes clubes, con un director deportivo importante, pues eran cosas a nivel extrínseco que eran positivas, ¿no? Teníamos dos objetivos principalmente al alcance de la mano. Uno, conseguir la primera victoria fuera de casa, que se consiguió por primera vez en la historia ganar fuera de casa. En África jugar fuera de casa es muy complicado por los viajes, por los desplazamientos, por el clima, por las condiciones que tienes pues de hotel, los medios, las aficiones, los arbitrajes. Es realmente complejo. Podría contar cosas, pero es muy difícil que vosotros lo entendáis sin haberlo vivido sobre el terreno. Entonces, bueno, era algo que a ellos les tenía bastante cohibidos el saber que fuera de casa siempre perdían. Entonces, ir a Sudán en un rival importante como es Sudán, que había participado, tiene participaciones habituales en Copas de África y ganar 1-4 de la manera que se ganó y cómo se ganó, más allá del resultado, pues fue como el broche a decir lo que vamos por el buen camino, ¿no? Queda otro debe por conseguir, que es clasificarse a una Copa de África por méritos propios. Como bien hemos dicho, llegamos en mitad de la fase para 2019 y una vez terminada esta fase y tras la clasificación para la fase de grupos de la Copa del Mundo, pues personalmente decidí dar un paso a un lado porque consideré buscar otros caminos por los que seguir creciendo. Pero no me cabe ninguna duda que lo pueden conseguir porque tienen lo más importante, que es la materia prima para conseguirlo, y ahora sí tienen unas buenas bases como para lograrlo. Todo el tema de fidelizar clubs fue realmente sensacional y el crear y hacerles conscientes de que lo más importante es jugar para tu país, como os he dicho, fue la clave. Y esto se magnificó cuando algún jugador cambió de equipo, fichó a un equipo mejor, a un club mejor, y fichó por lo que hizo con la selección. El club le fichó por lo que vio con la selección, no por lo que vio en su anterior club. Entonces ahí los jugadores es cuando vieron, podemos sacar muchas cosas positivas de la selección. No solamente ganar, no solamente lo económico, no solamente, sino que realmente a este jugador se ha fijado otro equipo mucho mejor en él por lo que ha hecho con la selección. Y eso fue un punto clave para que todos dijeran, cuando voy con la selección, voy a por todas. Desde fuera también teníamos muchos problemas, ¿no? Los clubes realmente, a pesar de que este trato cercano y humano que teníamos con ellos, pero nos ponían impedimentos muchos de ellos, incluso alguna liga no respetaba no jugar un lunes y nos perjudicaba en traer a algún jugador, tuvimos casos de ese estilo. Y bueno, pues eran factores que cuando había un jugador lesionado, pues no le dejaban venir o querían fingir que estaba lesionado para no dejarle venir. Bueno, todo el mundo es egoísta en esto del fútbol, cada uno valora sus propios intereses, pero tuvimos bastantes problemas a la hora de llamar a determinados jugadores. Bueno, cuando estás metido en África y llevas allí viviendo un par de meses y dices, bueno, necesitamos que esto tenga una repercusión, ¿no? A nivel mediático y se dé visibilidad a este proyecto, ¿no? Queremos, tanto para los jugadores como para todos nosotros, es importante que no caigamos en el olvido y muchas veces, pues bueno, desde Guinea y las comunicaciones, pues incluso no son sencillas, ¿no? Como en todos los sitios, como en los 4 continentes donde yo he trabajado, como en todo el mundo, necesitas resultados inmediatos. Estos resultados inmediatos hace que no se puedan dar en gran parte del proyecto, es decir, toda la parte del proyecto de fútbol base, fútbol formativo, toda la parte de formar entrenadores, toda la parte que hemos visto de llevar Y Scout, Insta Scout, de llevar distintas plataformas para que graben la liga local, de llevar muchas cosas allí, no se puede conseguir inmediatamente. Entonces, bueno, la impaciencia en el mundo del fútbol realmente es algo a analizar.
yo vengo comentando últimamente, tras mi experiencia en Ecuador, que incluso esta impaciencia y esta necesidad de resultados inmediatos en el mundo del fútbol modifican por completo nuestra metodología. Es decir, no es lo mismo saber que tienes un proyecto que llegas con cierta, no digo con total, con cierta estabilidad a un club, con un proyecto debajo del brazo, a saber que te la estás jugando en la jornada 1, en la jornada 2, en la jornada 3. Entonces, cuando se nos exigen resultados de manera tan inmediata y una exigencia muy por encima de lo que las plantillas muchas veces tienen, que creo que es algo que le pasa a casi todos los entrenadores, vivimos en un clima en el que modifica tu metodología y modifica tu estilo de juego. Y al final dices, bueno, es que tengo que ser práctico, tengo que evitar cometer errores, tengo que ser pragmático y tengo que jugar de una manera en la que, como se dice, las finales no se juegan, se ganan, pues así como cada partido. ¿Qué ocurre? Que esto carece de sentido en una viabilidad a medio o largo plazo, porque no tiene ningún sentido entrenar metodológicamente de esta manera. Pero yo considero, o mis últimas reflexiones son, en todos los sitios del mundo es lo mismo, no hay paciencia, necesitas resultados inmediatos, entrenes una selección o entrenes un club. Y si te dan 2 o 3 partidos, es lo que hay. Bueno, metodológicamente hay que cambiar y el estilo de juego del equipo tiene que cambiar, tiene que ser distinto. Vamos a hacer un fútbol sencillo, un fútbol en el que no se cometan errores y vamos a hacer un fútbol para intentar sacar resultados y consiguiendo resultados, poco a poco ir dándole el enfoque al que tú quieres llegar, que el equipo se vaya pareciendo a lo que tú quieres, pero con los resultados debajo del brazo. Cuando eres fuerte por los resultados, aprovechar a meter tu metodología y si la cosa no va bien o se tambalea, ser consciente de que tu margen de error es mínimo, es escaso. Entonces, esto es algo triste porque yo entiendo que muchos de los entrenadores vamos con un proyecto debajo del brazo y muchas veces pues no nos dejan desarrollarlo, no nos dejan implementarlo y yendo por el buen camino ellos no son capaces de verlo, ¿no? Entonces, bueno, es el mundo en el que vivimos, no es una crítica, no es una queja, no es un llanto, es esto es lo que hay y esto es lo que tenemos. Y como esto es lo que hay y lo que tenemos, es a lo que tenemos que saber adaptarnos a nivel metodológico y a nivel de estilo de lo que tú propongas en tu propio equipo. En Guinea no existe una liga nacional. Guinea está dividida en la parte insular y en la parte continental. Esto hace que los equipos de la isla de Malabo jueguen una propia liga y los equipos del continente juegan otra propia liga. Entonces no hay una liga nacional que elevaría el nivel. Esto hace que haya muchos equipos y se baje hay mucha cantidad y quizás poca calidad. Quizás con una liga unificada, sinceramente, de solamente 10 equipos, nos daba una liga muy interesante. Porque no solamente es lo que tú tengas como propio equipo, los jugadores se hacen mejores los unos a los otros, como hemos visto durante la charla, sino que también los rivales, el jugar contra rivales buenos, te hace mejor a ti. Eso, para que haya rivales mejores, quizás tiene que haber menos cantidad y más calidad y ser capaces de unificar y hacer una liga nacional y una liga profesional y una segunda liga que al menos permita que los jugadores no pasen de jugar por el placer de jugar en la calle a jugar en primera división, ¿no? Yo creo que todavía falta, pero bueno, se está construyendo en ello y los proyectos los tienen como para crearlo. Es algo que nos encontramos con ese hándicap. Luego sí, cuando se juntan y hacen los playoffs, sí ves el fútbol de cierto nivel que todos queríamos ver y los jugadores que son potenciales de venir con la selección, pero necesitan competir contra, si juegan ante mejores jugadores les harán mejores a ellos y esa es un poco la idea que teníamos nosotros. Tampoco encontrábamos interés en patrocinadores sobre la federación o sobre la selección, ¿no? Y yo creo que es una marca que se puede explotar porque al fin y al cabo están jugando torneos internacionales y torneos importantes, pero
Si la federación se pudiera autoabastecer un poco más, pues quizás podríamos manejar un presupuesto de otra manera sin depender de ayudas directamente del Estado, ¿no? Entonces, bueno, eran hándicaps que teníamos, cosas negativas a nivel extrínseco. Y bueno, os quiero dar las gracias por haber estado ahí al otro lado. Espero que haya sido interesante para vosotros. Lo he hecho con la máxima humildad y con la máxima ambición de llevaros lo mejor de esta aventura a todos vosotros. Creo que, como os decía al principio, nadie te prepara para entrenar una selección, absolutamente nadie. Y bueno, espero que tras esta charla, al menos si alguna vez, ojalá muchos de vosotros tengáis oportunidad de desarrollar vuestra labor profesional en una selección nacional, pues esta charla os sirva como para tener un punto de inicio, un punto de partida y a partir de ahí podáis, pues eso, conseguir lo máximo. Os dejo todos mis datos, estoy a vuestra entera disposición. Bueno, ya os lo he dicho, soy licenciado en Educación Física, soy un amante y un apasionado de la docencia, de la formación, de la educación. Creo que ahí está todo, sinceramente, y creo que los entrenadores también deben apostar por esto. A todos nos gusta mucho ganar, a todos nos gusta mucho, a todo el mundo parece que sabe mucho de fútbol y todo el mundo sabe lo que habría que hacer, pero yo creo que para los entrenadores que no hemos sido jugadores profesionales reconocidos, creo que el llegar al fútbol profesional gracias a nuestra formación nos da mucho empaque, nos da el saber dónde estamos constantemente. Y también, pues, oye, pues un gran orgullo y saber que se puede conseguir, ¿no? Que se puede conseguir llegar al fútbol profesional sin haber sido jugador de élite. Bueno, pues os mando un fuerte abrazo, espero que lo hayáis disfrutado, estoy a vuestra disposición y hasta la próxima. Un saludo.